A ver, ¿a quién no le ha pasado? Estar revisando un reporte en el trabajo y toparse con algo como el equipo A completó 3 tareas en 2 semanas. Uf, sí, Y de inmediato el cerebro empieza a hacer malabares, no para calcular si a ese ritmo se va a terminar el proyecto a tiempo, o no sé, en la cocina. también. Intentas duplicar una receta y de pronto te das cuenta de que no es tan simple como echarle el doble de todo y ya. Es justo ese momento en que las matemáticas abstractas de la secundaria de repente chocan con la vida real. Y te das cuenta de que ese cálculo mental es, en realidad, una habilidad de supervivencia, tanto profesional como, pues, cotidiana. Exacto, justo a ese punto queríamos llegar. Hoy vamos a analizar esa habilidad que usamos todo el tiempo, a veces sin notarlo, la proporcionalidad. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Estar revisando un reporte en el trabajo y toparse con algo como el equipo A completó 3 tareas en 2 semanas. Uf, sí, Y de inmediato el cerebro empieza a hacer malabares, no para calcular si a ese ritmo se va a terminar el proyecto a tiempo. O, no sé, en la cocina. también. Intentas duplicar una receta y de pronto te das cuenta de que no es tan simple como echarle el doble de todo y ya. Es justo ese momento en que las matemáticas abstractas de la secundaria de repente chocan con la vida real. Y te das cuenta de que ese cálculo mental es en realidad una habilidad de supervivencia, tanto profesional como, pues, cotidiana. Exacto, justo a ese punto queríamos llegar. Hoy vamos a analizar esa habilidad que usamos todo el tiempo, a veces sin notarlo, la proporcionalidad. Y lo vamos a hacer desde una fuente que podría parecer inesperada. Es un cuadernillo de actividades de matemáticas para primero de secundaria. Que podría sonar muy básico. Suena básico, lo sé, pero la claridad con la que explica un concepto tan fundamental es lo que nos llamó la atención. Es que es así. Muchas veces las herramientas mentales más poderosas están escondidas en esos conceptos simples que dimos por sentados hace años. Totalmente. Así que la misión de hoy no es volver a aprender a resolver la regla de tres como si fuera un examen. No, para nada. Es redescubrirla como lo que realmente es,
Un modelo mental para decodificar el mundo, para hacer proyecciones rápidas y sobre todo para saber cuándo nuestras suposiciones son lógicas y cuándo no tanto. Exacto. Porque detrás de todos esos cálculos de servilleta hay un principio clave, la proporcionalidad directa. A ver, esta idea de que dos cantidades están conectadas, tan ligadas, que si una crece, la otra también crece. Y siempre en la misma medida. El truco, como bien lo dice el material, no es solo hacer la operación, es encontrar el alma de esa relación. El factor constante de proporcionalidad. Justo eso. Me gusta cómo suena eso de el alma de la relación. A ver, vamos a desmenuzar el asunto. El cuadernillo arranca con un ejemplo súper clásico, uno que seguro todos recordamos. El del coche. El del coche. Un coche recorre 80 kilómetros en 2 horas. Y la pregunta del millón es, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? Mi cerebro de inmediato quiere dibujar la crucecita y multiplicar. Y es un reflejo condicionado que funciona, ¿eh? No hay duda. Pero vale la pena detenernos un segundo antes de la fórmula. Porque aquí es donde ocurre el verdadero cambio de mentalidad. ¿En qué sentido? La mayoría vemos dos datos sueltos, 80 kilómetros y 2 horas. El salto cognitivo real es dejar de verlos como números aislados y empezar a verlos como una sola idea, como una tasa, una velocidad. Exacto. No son dos datos, es una descripción de movimiento. Es el cómo se está moviendo ese coche. Claro, Y en el momento en que tu objetivo cambia de resolver para X a entender la tasa de movimiento, todo se vuelve mucho más intuitivo. el primer paso lógico sería simplificar esa tasa. Justo. Si recorre 80 kilómetros en 2 horas, ¿cuál es la relación fundamental? Pues, ¿cuánto recorre en una sola hora? Ahí está. Dividimos 80 entre 2 y nos da 40. Esa es la pieza clave del rompecabezas. Esa es la llave maestra. Esos 40 kilómetros por hora son lo que el cuadernillo llama el valor unitario, y es mucho más que un paso intermedio en una operación. Es la regla que gobierna todo este sistema. Claro, ya no tienes datos sueltos. No, ahora tienes un principio. Por cada hora que pase, este coche avanza 40 kilómetros. Y con ese principio en la mano ya puedes predecir el futuro o reconstruir el pasado. ¿Entendido? Entonces, para responder la pregunta original de las 5 horas, ya ni siquiera necesito plantear otra regla de 3. Simplemente aplico la regla que descubrimos. Ajá. Son 5 horas y por cada una avanza 40 kilómetros. Multiplico 5 por 40 y listo. 200 kilómetros. Se siente menos como una fórmula y más Como lógica, ¿no? como lógica pura. Es que lo es. Y lo fascinante es que el material también lo muestra como una igualdad de razones. 80 sobre 2 es igual a x sobre 5. Es matemáticamente lo mismo, pero conceptualmente, pensar en el valor unitario es más flexible. Ajá. Porque te permite responder cualquier pregunta. Y en media hora, pues 20 kilómetros. Y en 10 horas, 400. ¿Cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros? Un cuarto de hora. Una vez que tienes la constante, eres dueña del problema. Ok, el modelo mental ya empieza a tomar forma. Se trata de encontrar el valor por uno, para luego poder escalar. A ver, ¿cómo se aplica esto en escenarios menos teóricos que un coche en una carretera vacía? Veo que el cuadernillo nos lleva a la cocina. Un campo de batalla perfecto para la proporcionalidad. El problema dice, para preparar 3 pies de manzana se necesitan 12 manzanas. Y nos pregunta cuántas se necesitarían para 7 pies. Ok, siguiendo esta nueva lógica, mi primer impulso ya no es la fórmula, sino preguntar, ¿cuál es la receta base? ¿Cuál es el valor unitario aquí? Excelente pregunta. La pregunta clave es, ¿cuántas manzanas por un solo pie? Dividimos las 12 manzanas entre los 3 pies y nos da 4. Ahí está. Nuestro factor constante es 4 manzanas por pie. Esa es nuestra verdad fundamental para esta receta. Y con esa verdad, lo demás es pan comido. O pie comido en este caso. Exacto. Para 7 pies, pues simplemente multiplicamos 7 por nuestra constante de 4 y nos da 28 manzanas. Funciona perfecto. Pero, ¿esta lógica se mantiene igual cuando lo que medimos es algo más abstracto que una manzana? Esa es una pregunta crucial. ¿Qué pasa cuando las unidades no son algo que puedas, sostener en la mano? Claro. El siguiente ejercicio del cuadernillo aborda justo eso.
Nos lleva al mundo de las calificaciones. En un examen, 10 aciertos equivalen a una calificación de 5. La primera pregunta es, ¿cuánto vale cada acierto? Aquí la unidad es más etérea, es un punto. Pero la lógica es idéntica. Buscamos el valor unitario. ¿Cuántos puntos de calificación vale un solo acierto? El factor constante es 0.5. ¿Medio punto? Cada acierto vale medio punto. Aquí el valor unitario es una fracción, es un número menor a 1. ¿Eso cambia algo? A veces como que eso intimida un poco. Para nada, y de hecho demuestra lo robusto que es el modelo. Saber que cada acierto vale 0.5 puntos es increíblemente útil. Mmm, El ejercicio luego pregunta, ¿cuántos aciertos se necesitan para obtener un 10 de calificación? Usando nuestro factor constante, la respuesta sale sola. Si se quiere un 10 y cada acierto da medio punto, pues se divide 10 entre 0.5. y eso nos da 20. Se necesitan 20 aciertos. Tiene todo el sentido del mundo. Es interesante cómo el mismo modelo mental sirve para contar manzanas y para calcular el valor abstracto de una respuesta correcta. Es una navaja suiza para resolver problemas. Sí, y es la base para entender cosas mucho más complejas en el mundo adulto. Pensemos en la conversión de divisas, que no es más que encontrar el valor unitario, cuántos pesos por $1. O en la interpretación de datos, no sé, en una encuesta, cuántos votos representa cada punto porcentual. Es la misma habilidad, encontrar esa relación fundamental por unidad. Ok, esto me está gustando. Pero el último ejercicio del cuadranillo parece el más relevante para el día a día. Nos lleva a las finanzas personales. ¿Sí? Dice que una niña, Jazmín, ahorra 350 pesos de sus domingos en 7 semanas. Primero que nada, mis respetos para Jazmín. Mi domingo rara vez sobrevivía el fin de semana. La disciplina de Jazmín es admirable, la verdad. Pero más allá de eso, este problema es el embrión de toda la planeación financiera. ¿Cómo? El primer paso siempre es entender tus flujos, tus ingresos y tus gastos. Y aquí la pregunta es muy directa. ¿Cuánto le dan de domingo a la semana? Buscamos el valor unitario. Dividimos el total ahorrado, 350 pesos, entre el número de semanas, 7, y nos da 50 pesos por semana. Ese es su ingreso semanal constante. Exacto. Y aquí es donde el ejercicio se pone interesante y nos empuja a pensar ya como adultos. No se queda ahí. Pide usar ese dato para hacer una proyección. Pregunta, ¿cuánto ahorrará en un año? O sea, en 52 semanas. Claro, ya no tenemos que esperar a que pase un año para saberlo. Multiplicamos nuestro factor constante, los 50 pesos semanales, por las 52 semanas, y nos da 2,600 pesos. Es una proyección lineal, simple. Sí, pero aquí es donde me surge una duda. En la vida real, las cosas casi nunca son tan predecibles. ¿No es este modelo, pues, demasiado simple? Y esa es la pregunta que demuestra que ya se está usando esto como un verdadero modelo mental y no como una simple fórmula. Acabas de tocar su mayor fortaleza y a la vez su mayor debilidad. A ver, La proyección lineal de 2,600 pesos es poderosa porque nos da una línea de base, un objetivo, un presupuesto. Es el primer paso indispensable. ¿pero es una línea de base construida sobre una suposición? Exacto. La suposición es que el factor constante es de hecho constante, que a Jazmín le dan 50 pesos, llueva, truene o relampaguee. El poder de este modelo no es solo darte la respuesta de 2,600. Si no forzarte a cuestionar la premisa, te obliga a preguntar, ¿y qué podría hacer que este factor de 50 pesos a la semana cambie? ¿Un cumpleaños? ¿Un castigo? ¿Una semana que hace más tareas y le dan un extra? O en un contexto profesional, hacemos una proyección de ventas basado en el mes pasado. Pero este modelo mental nos debería obligar a preguntar, ¿qué factores externos podrían alterar esa tasa de ventas? ¿Una nueva competencia? Una campaña de marketing. ¿Un cambio en la economía? Precisamente. Le diste en el clavo. La proporcionalidad directa te da el poder de la predicción básica, pero su verdadero regalo es que te enseña a identificar las variables que podrían romper esa proporcionalidad. Te ayuda a pasar del pensamiento estático. Al pensamiento dinámico. Así es. Como se usa en finanzas y en gestión de proyectos. Se crea una proyección lineal como base y luego se modelan las posibles desviaciones. Y todo empieza con ese simple cálculo del valor unitario. Vaya, es increíble. Es increíble cómo un concepto de un cuadernillo de secundaria, al reexaminarlo, se convierte en una herramienta de pensamiento crítico. Totalmente.
Al final, este recorrido nos muestra que la famosa regla de 3 no es un truco para pasar un examen. Es una forma de entrenar al cerebro. Es un entrenamiento para dejar de ver el mundo como una colección de hechos aislados y empezar a ver los sistemas y las relaciones que los conectan. La lección de fondo no es la mecánica de multiplicar y dividir. Es el hábito de preguntar siempre, ¿cuál es la relación fundamental aquí? ¿Cuál es el valor por unidad? Una vez que identificas esa constante, entiendes las reglas del juego. Y cuando entiendes las reglas, puedes jugar mejor. Puedes predecir, planificar y, como vimos, hasta anticipar cuándo esas reglas podrían cambiar. Mm, Y justo para seguir explorando esta idea de las reglas del juego, me gustaría dejar una reflexión final para quienes nos escuchan. Adelante. Todo lo que analizamos hoy se basa en la proporcionalidad directa. Si una variable sube, la otra también sube en la misma proporción. Más manzanas, más pies. Más horas de manejo, más kilómetros. De acuerdo. ¿Qué pasa cuando la relación es inversa? Por ejemplo, si más pintores se unen para pintar una barda, el tiempo que tardan en terminarla disminuye. A más gente, menos tiempo. Si una cantidad sube, la otra baja. ¿Cómo se podría adaptar esta lógica del valor unitario para resolver ese tipo de problemas, donde las reglas del sistema están literalmente al revés? Aprender, disfrutar,